Julio Varela era un joven muy, muy atrevido, muy explorador y le gustaban las cosas, la aventura y estas cosas así. Era mi primo. Tenía un defecto: bebía. El alcohol era su compañero y fue lo que ocasionó su desgracia. Julio Varela tenía el hobby de manipular serpientes y en su casa de campo tenía unos envases metálicos, unos tambores donde colocaba las serpientes que encontraba en el campo, porque vivían en una finca. Manipulaba las serpientes con un palo y las agarraba y con mucha destreza las colocaba en un saco y luego las depositaba en ese tambor. A menudo visitamos a la familia y para él era un gran premio mostrarnos su serpentario. Sacaba la tapa de los tambores y podíamos ver ahí enrolladas las serpientes, mapanares, cascabeles, serpientes rarísimas, todas manipuladas ahí, y las alimentaba. Un día, estando con sus amigos en una borrachera, Julio decide celebrar la tarde con una comida y escoge a un pato para sacrificarlo, para prepararlo en la comida. Salió corriendo a buscar el pato y el pato, como que sospechaba que lo iban a atrapar, huía, corría por todos lados. Julio corría detrás del pato, se metía por entre los árboles, pasaba por aquí, por allá. Se metió cerca de los tambores y Julio, para atraparlo, hizo un movimiento descontrolado, se resbaló, golpeó el tambor, lo arrojó al piso y salieron las serpientes. Julio, al haberse visto observado por sus amigos de farra, agarró una de las serpientes, la metió, agarró otra, una grande, y esta serpiente grande llegó y le picó en la mano, luego la agarró y le picó en la otra mano, y luego le picó en otra parte. Julio al final la metió en el envase y puso la tapa. Fue a mostrarle a los amigos lo que había sucedido. Ahí estaban los agujeros, la inyección del veneno que estaba ya en su cuerpo. Se puso alcohol. Su mamá, su papá, desesperados, empezaron a gritar, a buscar una ayuda de los vecinos. Pero él decía: tranquilo, esas serpientes son amigas. Yo siempre les he dado comida, las tengo manipuladas. Eso a mí no me va a pasar nada. Y se echó un poco de alcohol y se frotaba ahí las heridas. Siguieron tomando y la mamá, desesperada, corría para allá y para acá porque sabía que podía morir su hijo. Al cabo de 2 horas, Julio comenzó a hincharse. Sus brazos se empezaron a hinchar y empezó a tener problemas de respiración. Y fue cuando entró en cuenta, se dio cuenta que debía ir al hospital. Él mismo se montó en su carro y en su auto y salió por la carretera de tierra hasta la avenida principal con plan de ir al hospital central. En el semáforo, el primer semáforo que se consiguió, Julio perdió el conocimiento y chocó contra otro carro. Su papá, pensando lo que iba a suceder, buscó a algunos amigos y se fue casi detrás de ellos. Lo auxiliaron, lo metieron en otro carro, lo llevaron al hospital, al centro de toxicología. Ahí le vieron los síntomas, pero no había nada que hacer. Julio había muerto, producto de las picaduras de esta serpiente cascabel.
una serpiente muy tóxica que habita sobre todo en los lugares áridos, en los trópicos. La serpiente cascabel, y la mapanare son las causantes de las 600 accidentes por ofidio al año por ejemplo en Venezuela, que esos son los números. De estos, 5 o 10 personas pierden la vida. Cuenta el pastor Rojas que él estaba en un lugar y estaba lejos de la civilización, pero conocía de la manipulación de la serpiente porque había estudiado y había manipulado y había trabajado para la Universidad de Loma Linda en la preparación de los antígenos y de los elementos que se requieren para salvar la vida de las personas que son picadas por serpientes. Cuenta él que le dieron una llamada, le avisaron: mira, aquí hay una persona que fue picada por una serpiente que llaman la viuda negra, una serpiente muy peligrosa que muy pocas personas pueden salvarse. Y fueron allá, y cuando llegaron al sitio, una lanchita, se montaron y llegaron hasta el lugar, y ahí estaba el hombre tirado con la picadura. Y entonces había capturado a la serpiente. Y cuando vieron: oye, tenemos que ir al hospital, pero de aquí que lleguemos al hospital va a ser muy, muy distante, por lo menos 4 o 5 horas, puede morir. El conductor de la lancha despegó los cables del motor, echó a andar el motor fuera de borda y despegó el cable de las bujías y le puso los cables con las corrientes de 36.000 voltios que bota el magneto del tanque del motor de gasolina, y se lo puso en las heridas. Y luego lo hizo otra vez. ¡Ay! Esa corriente pasando por su cuerpo, sobre todo donde estaban las heridas. Saben, cuando hay una picadura de serpiente no debemos abrir, ¿no? Porque podemos exponer más el músculo a la picadura. Pero esto que se hizo fue suficiente, porque al cabo de 30 minutos la persona ya no sentía dolor y estaba muy bien. Llegaron al hospital y todo. Esto sirvió para que los investigadores en nuestra Universidad de Loma Linda trabajaran con la idea de que alto voltaje en los sitios de la picadura puede provocar que el veneno se desnaturalice, y es lo que le salvó la vida a este muchacho. Lástima que Julio Varela, no, por su borrachera y su imprudencia, no fue inteligente como para pensar que estas cosas con la serpiente no se juegan, porque la serpiente es como el pecado. El pecado no se juega con el pecado, porque puede ocasionar desgracias. Nicodemos tuvo un encuentro con Jesús, y en ese encuentro aprovechó para preguntarle muchas cosas. Jesús le refirió, que aparece en Juan 3, 14 y 15. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabes? Jesús usó esta historia que aparece en Números 21:9, donde en el desierto el pueblo de Israel estuvo protestando contra Moisés, que prefería muchas veces estar de vuelta otra vez en Egipto, y tanta protesta, y como desgracia vino un ataque de serpientes que mordió a muchos, y eran serpientes peligrosas y venenosas, y esa serpiente ocasionó la muerte a muchos
muchos israelitas desobedientes, ingratos, y otros fueron con las heridas y los dolores de las picaduras ante Moisés para pedir perdón, para pedirles que Dios perdonara sus pecados y que por favor Moisés interceda por ellos, intercede por nosotros, decían el pueblo de Israel. Entonces Dios dio una instrucción a Moisés. Moisés, cuando habló con él, Moisés recibió la voz y le dijo: el Señor construye una serpiente de bronce y la vas a colocar en lo alto de una estaca, y todo aquel picado de serpiente que vea la estaca con la serpiente de bronce se sanará. No era el efecto de la serpiente mirarla como una cosa mágica, no. Era un acto de fe donde el Señor daba su bendición y curaba sus heridas. Y muchas personas salvaron su vida con ver al asta que tenía la serpiente de bronce. Tú sabes que en la actualidad, cuando ves en los hospitales, los médicos, enfermeros, camilleros, transporte de las ambulancias, la farmacia, todo lo que tenga que ver con el ramo de salud, tiene ese símbolo, un asta con una serpiente intercalada. Indica que el que vea la serpiente puede salvarse, puede sanarse. Los médicos usan esto como un emblema de curación. Y para nosotros tiene un gran significado, porque nosotros somos portadores de verdad. Tú en tu club debes decirle a todos tus amigos, amistades, que la salvación se logra por la sangre de Cristo Jesús. Aquel cordero que fue elevado, que fue colocado en ese madero para morir por nuestros pecados. Que Dios nos bendiga y podamos seguir caminando con Jesús, con nuestro sumo sacerdote, con nuestro abogado, con nuestro juez, nuestro creador. Que Dios nos acompañe y nos siga usando como médicos del alma